Hola, mi nombre es Fabio Talips y esto es Sabores Particulares, Escuela de Cocina. Queve de pescado, ingredientes: 750 gramos de filé de merluza, 200 gramos de trigo burgol, una cebolla mediana, ralladura de medio limón, jugo de medio limón, una cucharada de baharat, una cucharadita de sal. Para el relleno, 2 cebollas grandes, 50 gramos de almendras, 50 gramos de castañas de cajú, 50 gramos de nueces, una cucharada de canela, una cucharadita de pimienta negra, una cucharadita de sal y 2 cucharadas de cilantro picado. En la procesadora colocamos los filés de merluza y los vamos a procesar un poco. Vamos a agregar la cebolla, la ralladura de limón, el jugo de limón, la cucharada de baharat y la cucharadita de sal. Volvemos a procesar, ahora sí, hasta formar una pasta homogénea. Va a quedar una pasta bastante compacta y bien molido todo. Recuerden que publiqué cómo se hace el baharat y cómo se hace el za'atar. En el canal tienen las recetas. Una vez procesado lo pasamos a un bol. Lavamos, remojamos el trigo y lo escurrimos bien. Lo incorporamos a la pasta del pescado y lo amasamos con la mano hasta integrar todo. Esto así como está, ya es el queve. Una vez que está bien amasado, esto es el queve de pescado. Lo podemos hacer frito, hervido o a la parrilla. Es muy exquisito de esa manera también. En un sartén o wok con un poco de aceite rehogamos las 2 cebollas picadas. Agregamos las almendras, las castañas y las nueces, la cucharada de canela, la cucharadita de pimienta y el perejil picado o cilantro. Mezclamos bien y cocinamos de 2 a 5 minutos. Apagamos el fuego y reservamos. En una fuente para horno agregamos un poco de aceite, pincelamos el fondo, agregamos la mitad de la pasta del queve que habíamos hecho. Y lo que vamos a hacer es cubrir el fondo. Muy similar, se arma muy similar a lo que se arma un pastel de papa. Colocamos el relleno. Ahora vamos a cubrir el pescado con el relleno. Con el resto del queve cubrimos el relleno. Les va a gustar, es muy suave, muy natural, es muy rico. Como ven, tienen frutos secos, es un relleno muy sano y saludable. Una vez que ya armamos el queve, lo que vamos a hacer es ponerle un poco más de aceite, lo vamos a alisar un poco. Con un cuchillo le hacemos unos cortes en diagonal para un lado y luego para el otro para formar unos rombos. Llevamos a un horno a 160 grados unos 30 minutos y ya está listo para ser servido. Se puede acompañar con una ensalada de tabule, queda muy bien, les va a gustar y es muy sabroso. Y como siempre digo, no hay que hacer dieta, hay que comer sano.